Muy buenas noches, amada iglesia wesleyana Avanza. Bienvenido una vez más a este tiempo de celebración. Hoy fin de semana, tiempo de congregarnos, de reunirnos en familia. Y qué bueno que usted está ya en su casa a esa hora conectado. Le invito entonces para que se disponga y juntos le ofrezcamos al Señor este servicio de celebración y exaltación al Señor. Bienvenidos una vez más. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Sin temor, sin temor, tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta. Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él.
Muy bien, iglesia. Ahora vamos a continuar con el tiempo de la palabra de Dios, el alimento que ayuda a que nosotros crezcamos cada día más y seamos esos creyentes que Dios espera que seamos. En esta noche quiero compartir una segunda parte del tema que toqué hace 8 días. ¿Alguien se acuerda de los que ya están conectados en estos momentos? ¿Saben cuál fue el nombre de la enseñanza de la predicación hace 8 días? Puedes colocar ahí en el chat cuál fue el nombre o qué fue lo que más le gustó o qué recuerda hace 8 días de lo que hace 8 días hablamos. Entonces, bien pueda, escríbalo, digítelo ahí para que interactuemos los unos con los otros mientras comparto la siguiente parte de la enseñanza, valga la redundancia, que en esta noche quiero compartir con cada uno de ustedes. Listo, entonces gracias por aportar, gracias por colocar ahí lo que recuerda de hace 8 días. Pues bien, si no se acordaba, el nombre era en inglés, Are You Ready? Y en esta ocasión quiero continuar con eso, pero agregándole otra parte, Are You Ready? ¿Estás listo para rendir cuentas ante Dios? De eso quiero hablar en esta noche, porque no podemos ignorar, olvidar que todos nosotros debemos algún día presentarnos delante de Dios y rendir cuenta por nuestra vida y todo lo que hayamos hecho. Entonces quiero que meditemos en algunos pasajes de la Escritura en esta ocasión y veamos qué nos dice la palabra de Dios. Vamos a iniciar entonces leyendo en el libro de Romanos capítulo 14, versículo 10 y luego el versículo 12. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Dice así Romanos 14, 10. Recuerda que cada uno de nosotros tendrá que comparecer personalmente ante el tribunal de Cristo. Verso número 12. Cada uno tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. Eso es lo que nos dice Romanos 14. Ahora vamos a leer en el libro de Apocalipsis capítulo 20, verso 11 y 12. Mire lo que dice la palabra de Dios. Y vi un gran trono blanco sobre el que alguien estaba sentado. Al verlo, la tierra y el cielo salieron huyendo sin dejar rastro alguno. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron entonces los libros y se abrió también el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados de acuerdo con lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Muy bien, esto es lo que la palabra de Dios nos dice en estos momentos. Y estos dos pasajes nos sirven para introducir lo que vamos a hablar en esta ocasión, es la rendición de cuentas. Are you ready? ¿Estás listo para rendir cuentas delante de Dios? Si el Señor te llamara en esta ocasión, ¿cómo estás delante del Señor? ¿Todo está bien? ¿Todo está ok? ¿O hay algo o varias cosas que no has resuelto delante del Señor, por lo cual tendrías que presentarte ante Él y rendir cuentas de sus actos que no resolvió mientras estuvo aquí en la tierra? Muy seguramente, pocas veces entonces nosotros nos detenemos a pensar en que en algún momento tendremos que rendir cuentas. Eso no se nos ocurre o no se nos cruza por la mente casi. Por lo general estamos pensando en nuestros quehaceres, en nuestros sueños, en la proyección, en cuándo va a terminar esta pandemia. Pero mis hermanos, tenemos que tener claro que en algún momento debemos rendir cuentas a Dios. Y ojo que hoy es un día que puede ser de tentación para muchas personas. El hecho de que tengamos las restricciones para no salir este fin de semana, pero si usted no es consciente, tal vez caiga en lo que el sistema, el mundo de las tinieblas propone en este día, que es celebrar un día, una fiesta pagana. Nosotros debemos ser conscientes que como creyentes debemos darle cuentas a Dios por lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Así que vamos entonces a entrar en materia.
Porque nos guste o no, tenemos que rendir cuentas delante de Dios. Es algo inevitable. Nunca nadie va a poder decir, no, yo no lo voy a hacer, yo voy a esquivarme, voy a hacer algo para no rendir cuentas. Eso es inevitable. Toda persona en algún momento tendrá que presentarse delante de Dios. Usted que me está viendo, usted que me está escuchando, mi hermano, mi amigo, aquella persona que se conecta con nosotros, déjeme decirle que en algún momento el Señor te va a llamar a cuentas y eso será inevitable que no ocurra. Todos nosotros vamos a tener que presentarnos delante del Señor para rendirle cuentas. Tal vez aquí en la tierra nosotros podamos evadir y hayan personas expertas en evadir este asunto, en no rendir cuentas, en camuflar, en inflar las cosas, en salir aparentemente bien librado. Sin embargo, delante de Dios, que lo ve todo, que ha registrado todo, es como si una cámara nos siguiera. No solamente que viera lo que nosotros hacemos físicamente, sino que esa cámara graba nuestros pensamientos, nuestros deseos y motivaciones. Absolutamente todo lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer por alguna razón o circunstancia queda registrado en el cielo, en los libros, donde se anota lo que usted y yo hacemos o dejamos de hacer durante todo el tiempo que estuvimos en esta tierra. Como creyentes, como conocedores de la palabra de Dios, Dios nos va a llamar, el Señor nos llamará a rendir cuentas. Es algo que usted, mi amado hermano, usted que conoce del Señor, usted que ha entregado su vida a Dios, que ha escuchado la palabra de Dios, debe saber que todo el conocimiento que usted tiene, que sea mucho o sea poco, independiente de ello, Dios un día te pedirá cuentas a usted por lo que haya hecho en esta tierra. Todas nuestras acciones son registradas. Todo lo que yo he hecho está escrito en el cielo. ¿Por qué? Porque eso significa que un día Dios nos llamará a cuentas a todas las personas. Por lo tanto, aquellas que quizás piensan que en esta tierra, mientras vivieron, hicieron y deshacieron y no pasó nada y quizás la vida, entre comillas, le sonrió y le fue bien o fueron exitosos delante de Dios, cada persona tendrá que rendirle cuentas a Dios por todo lo que hizo en esta tierra. Por lo tanto, toda acción, intención o pensamiento es registrado en los libros que están en el cielo, donde se toma nota de todo lo que nosotros hacemos mientras estuvimos en esta tierra. Es decir, que cada momento suyo y mío está siendo registrado en el cielo. Lo que usted está haciendo en este momento está siendo registrado en el cielo. Todo lo tiene en cuenta Dios. Tiene un gran almacenamiento para tener toda la información de lo que nosotros hicimos en nuestra vida. Entonces la Biblia enseña que la rendición de cuentas es individual, porque leíamos en el pasaje de Romanos que cada uno de nosotros deberá dar cuenta a Dios de sus actos. Por lo tanto, mis hermanos, cada uno se va a presentar delante de Dios ante un tribunal. Y ahí estará el gran juez justo para juzgar a cada persona. Juzgará tanto a los creyentes como a los incrédulos, los que aceptaron a Jesús como los que rechazaron. Y van a haber dos juicios diferentes. Uno que es ante el gran trono blanco y otro que es el tribunal de Cristo. Los creyentes estaremos ante el tribunal de Cristo y los que no creyeron en Jesús o lo rechazaron estarán ante el gran trono blanco. Pero todos, independiente de cualquier circunstancia, tendremos que rendir cuentas a Dios. ¿Qué piensa al respecto usted de la rendición de cuentas? ¿Había pensado en eso? ¿Tienes conciencia de que en cualquier momento su vida y mi vida puede extinguirse en esta tierra? Tal vez usted y yo estamos haciendo planes para varios años, pero si los planes de Dios son mucho más antes de ese tiempo que yo estoy planeando, significa que Él me va a llamar. Y cuando Él me llame, yo tendré que rendir cuentas por todo lo que haya hecho. Por lo cual debemos saber que nuestro papel en la tierra no es juzgar.
Porque muchas veces nosotros nos dedicamos a señalar las acciones, los errores, lo que otros hacen. De pronto juzgamos las actitudes, las fallas, los errores, los pecados de otras personas. Y se nos olvida que de nosotros ese no es nuestro papel, que debemos juzgarnos a nosotros mismos, que el juicio le corresponde a Dios y que hay un día señalado para que cada uno de nosotros le rindamos cuentas a Dios. Por lo tanto, no perdamos tiempo juzgando las acciones de los demás, porque eso no nos compete. Lo que debemos hacer es prepararnos, estar listos para cuando el Señor nos llame, poder entonces decirle: Señor, venga, aquí estoy en paz contigo. Mientras estuve en la tierra, viví una vida de santidad, de obediencia, me preocupé por honrarte a ti y honrar lo que tú me dijiste que honrara. ¿Qué tal entonces si nosotros somos conscientes de nuestros actos? Le invito entonces para que en esta noche usted pueda analizar un poco más acerca de la rendición de cuentas. ¿Estás listo? ¿Are you ready? ¿Estás listo para rendir cuentas delante de Dios? ¿Estás listo para decirle al Señor todo lo que usted haya hecho y explicarle por qué hizo o no hizo algo? Yo creo que es algo que debemos tener presente. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos caer en el error de pensar de que como nadie me vio o nadie se dio cuenta, significa que no pasa nada. Y pueda que usted y yo hagamos cosas que nadie nos ve, pero Dios todo el tiempo nos está viendo. Es como si hubiera alguien con una cámara que todo el tiempo está guiando o viendo dónde está usted. Y no solamente graba los actos físicos, sino también los pensamientos y sentimientos, las motivaciones de nuestro corazón. Lo que nadie ve, Dios lo ve, y aún todas esas cosas Dios las va a tener en cuenta. Si no nos arrepentimos entonces de nuestras malas acciones, si no nos arrepentimos de nuestros pecados, entonces tendremos que arreglar cuentas con Dios. Y eso no es nada fácil, no es lo que Dios espera. Por eso, mientras estamos aquí en la tierra, mis amados, tenemos la oportunidad de arreglar cuentas con el Señor. Vamos a mirar más adelante un pasaje que nos habla al respecto. Mire, quienes rechazan a Jesús aquí en la tierra, que ahora es nuestro abogado, mañana se enfrentarán a Él como juez. Por lo tanto, si usted todavía no ha entregado su vida al Señor, sino que ha resistido eso, déjeme decirle que aproveche este momento, porque hoy Jesús es su abogado, pero mañana será su juez. ¿Estás listo? ¿Are you ready? ¿Estás listo para rendir cuentas ante el Señor? Debemos arreglar cuentas y cualquier asunto que tengamos pendiente con el Señor, pues no sabemos entonces cuándo Él nos llame a su presencia. Y mire que la Biblia es clara y nos advierte de qué debemos rendir cuentas. Usted pregunta, bueno, ¿y de qué debo rendir cuentas? Pues si usted recuerda la palabra que acabamos de leer en Romanos 14 y en Apocalipsis capítulo 20, dice que todos rendiremos cuentas de nuestros actos, es decir, que yo soy responsable delante de Dios por lo que haga o deje de hacer. Entonces muchas veces nosotros aquí en la tierra nos justificamos y decimos, es que esto ocurrió porque fulano lo hizo o porque él también es culpable. Pero delante de Dios eso no funciona así. Cada uno de nosotros somos responsables por lo que hacemos delante del Señor. Vivimos en un mundo donde la gente dice, es mi vida privada y nadie tiene derecho a decirme nada, o el que me juzga es Dios. Pero no nos aterra pensar de que Dios nos va a juzgar si no nos arrepentimos. Y déjeme decirle que aunque tiene razón de que es su vida privada, eso no significa de que yo puedo hacer y deshacer. Usted lo puede hacer, pero un día tendremos que darle cuentas a Dios. Y nosotros como creyentes, usted como conocedor de la palabra de Dios, debe saber, mi hermano, que cada conocimiento, que todo lo que tú has aprendido y escuchado del Señor hasta el día de hoy, Dios le pedirá cuentas por eso que tú sabías.
Así que no podemos lavarnos las manos y decir que yo no sé nada o que era débil o que se me chispoteó entre comillas. No, debemos tener presente de que somos responsables delante de Dios por nuestros actos. Tal vez a usted no le gusta rendirle cuentas a nadie y usted dice, tal vez tengo un trabajo donde yo soy el jefe, yo manejo mi tiempo, o quizás tiene alguna actividad donde usted dice, yo no le rindo cuentas a nadie. Está bien, tal vez aquí en la tierra usted no le rinde cuentas a nadie, pero un día, recuerde, un día tendrás que rendirle cuentas al Señor por todo, absolutamente por todo lo que nosotros hicimos. Si no nos arrepentimos de las cosas malas que hicimos, las cosas van a quizás ponerse muy delicadas, ya que Dios tendrá en cuenta cada uno de nuestros actos. Entonces, analicemos algunos aspectos de los cuales debo rendir cuentas a Dios. Mire, debo rendir cuentas a Dios por mis relaciones con el prójimo, y eso incluye mis familiares y conocidos. Un día Dios le va a preguntar a usted cómo fue su relación, cómo te la llevaste con tus padres, con tu cónyuge, con tus hijos, con tu familia, con tus vecinos. ¿Cómo fue usted sus relaciones? Dios le pedirá cuentas a usted por las relaciones, por cómo te llevaste usted con las personas. También debo rendirle cuentas a Dios por todo lo que Él me confió. Eso incluye mis habilidades, recursos, dones, el llamado, etc. Usted debe saber de que Dios a cada persona, a cada creyente, a cada hijo de Él, le ha confiado ciertas habilidades. Y usted es consciente de las habilidades que Dios le ha dado. Y Dios le va a preguntar, bueno, ¿qué hiciste con eso que yo te di? Con esos recursos que yo le facilité, con aquello con que yo te bendije, ¿qué hiciste con ello? Dios también nos preguntará por eso. Entonces la rendición de cuentas nos debe llevar a reflexionar sobre cómo estamos viviendo nuestra vida. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Cuando a usted le dicen en algún momento tienes que rendir cuenta, eso nos lleva a nosotros a evaluarnos y a decir, bueno, yo no puedo darme el lujo de vivir o de actuar de X o Y manera. Yo no puedo tratar de llevar una vida de manera irresponsable, sabiendo que un día Dios me llamará a rendirle cuentas. Y déjeme decirle que entre más pasa el tiempo, pues sumará muchas más acciones de las cuales Dios nos pedirá cuentas. Entre esas, como creyente, Dios le va a preguntar, ¿fuiste fiel en el tiempo de la pandemia, en el tiempo del aislamiento? ¿Te preocupaste por alimentarte? ¿Te reunías? ¿Fuiste fiel? ¿Te congregabas? ¿Te conectabas? ¿O simplemente te acostumbraste a no hacerlo? Dios nos va a preguntar por eso. Yo no soy consciente o yo no me doy cuenta mejor de si usted está conectado o no allá. No puedo hacerlo porque estoy transmitiendo, pero Dios sabe si usted lo hacía o no lo hacía y las razones por las cuales no lo hacía. Todo eso tendremos que rendirle cuentas a Dios porque somos conscientes de lo que debemos hacer y de lo que no debemos hacer. Para nosotros, como conocedores de la palabra de Dios, debemos saber de que Dios nos demandará más por ese conocimiento. No es lo mismo para una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios, en cambio, con aquellas personas que tienen conocimiento de Dios, aquellas personas a las cuales conocen la palabra de Dios, aquellas personas que han recibido el mensaje del Señor, que la leen y han tenido conocimiento de ella, va a ser muy diferente. Quiero leerles lo que Jesús dijo en una ocasión a quienes lo rechazaron. Mire lo que dice la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 10, versículo 15. Les aseguro que en el día del juicio el castigo de Sodoma y Gomorra resultará mucho más tolerable que el castigo que caerá sobre aquella ciudad. Jesús está hablando aquí después de enviar a sus discípulos y dice, vayan a tal y tal lugar, a tal ciudad. Y si en ese lugar lo rechazan, no lo reciben, no aceptan el mensaje, dice, será más tolerable el castigo en el día del juicio
para Sodoma y Gomorra, que fueron dos ciudades inmorales, perversas, pero en comparación con esta que lo rechazaron, las que lo rechazaron, Dios será más duro con ellos, porque tuvieron la oportunidad de arrepentirse, de cambiar, y no lo hicieron. El conocimiento que tengamos de Dios será el que determinará qué tan responsables somos. El conocimiento que tenemos de Dios determinará qué tan responsables somos. Usted tiene un conocimiento, yo tengo otro conocimiento, y Dios me va a pedir cuentas por lo que yo sabía, pero a usted también le va a pedir cuentas por lo que sabía. Así que ante Dios todos vamos a rendir cuentas. Por lo tanto, no debemos preocuparnos por cuánto sabemos de la Biblia, sino que debemos preocuparnos es por lo que sabemos y no lo hemos puesto en práctica. Eso es lo que debemos preocuparnos. ¿Qué tanto conocimiento tengo yo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto conocimiento tengo yo del bien y el mal? ¿Soy consciente de lo que debo hacer y no hacer? ¿Y cómo estoy reaccionando frente a eso? Si yo sé que debo actuar de esta forma, si yo sé que debo organizar mi relación con Dios, si yo sé que estoy viviendo en una forma que no le agrada a Dios, pues entonces Dios me juzgará por eso, si lo hice o no lo hice. Entonces cada uno de nosotros debemos ser conscientes de eso, y no podemos olvidarnos que aunque no estamos viniendo acá, no significa que usted no tenga conocimiento. El conocimiento está en su mente, y el Espíritu de Dios nos redarguye a nosotros cuando actuamos de una manera que no es. Dios no solo juzgará a las personas por lo malo que hayan hecho, lo hará también por el bien que dejaron de hacer. Le repito, Dios no solo va a juzgar a las personas por el mal que hicieron, también lo hará por el bien que dejaron de hacer. Así que debemos arrepentirnos no solamente por lo malo que hayamos hecho, sino que también debemos arrepentirnos por no hacer el bien que sabíamos que debíamos hacer. Es decir, si nosotros no estamos haciendo lo que sabemos que debemos hacer, Dios nos pedirá cuentas de ello. Mira lo que dice el libro de Santiago en el capítulo 4, el verso 17. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. Frente a todo esto, ¿qué debemos hacer? Si Dios nos va a llamar a rendir cuentas, significa que nosotros somos mayordomos, administradores de algo que Dios nos ha confiado. Dios a cada persona le ha encargado algo mientras estuvo en esta tierra. En estos momentos usted debe saber de que Dios le ha confiado algo. No sé qué, pero vamos a descubrir ahora, analizando en alguna de esas. Tal vez dice, sí, esto Dios me lo ha confiado. Pero es importante que cada uno de nosotros sepamos qué nos ha confiado Dios, para que así sepamos de qué debemos rendir cuentas ante Él. Entonces, ¿are you ready? ¿Estás listo para rendir cuentas delante de Dios? ¿O dirías, no, Señor, hay algo que no está bien, necesito organizar mi vida? Pues bueno, aproveche este tiempo que tienes para arreglar su vida delante de Dios. No postergues, no caigas en el error, en la falla, es decir, después. Si usted no está viviendo en una relación matrimonial como es, o está viviendo en un pecado X, organice su vida. No se quede así, porque tal vez el tiempo se acorta y Dios le va a decir, bueno, si usted tuvo el tiempo de hacerlo, ¿por qué no lo hizo? Las excusas no van a servir. Entonces, si no queremos ser avergonzados un día ante Dios, lo mejor que podemos hacer es, ¿qué debemos hacer entonces? Primero que todo, arrepentirnos. Escúcheme bien, necesitamos arrepentirnos delante de Dios. ¿Por qué debemos arrepentirnos? O mejor, ¿de qué debemos arrepentirnos? De todo aquello que nosotros sabemos que hicimos mal. Y eso incluye aquello que dejamos de hacer.
Es decir, yo me arrepiento delante del Señor porque soy consciente que he hecho cosas que no debía de hacer, pero también he dejado de hacer cosas que yo debía de hacer, y por eso yo necesito arrepentirme delante de Dios, porque Él espera que yo haga eso o que no haga lo otro en su defecto. Pero si he fallado, necesito arrepentirme. Así que es lo primero que debemos hacer, y quiero invitarle para que en esta noche usted sea consciente de eso. En segundo lugar, ¿qué debemos hacer? Llevar una vida íntegra delante de Dios, sin apariencias, sin máscaras. Porque tal vez yo pueda engañar a la persona, yo puedo engañar al otro, a mi prójimo, yo puedo engañar al pastor, al líder, o engañar a cualquier persona pensando, haciéndoles creer que soy algo, pero en realidad no lo soy. Mire, alguien dijo que si hay algo peor de no ser cristiano, es creer que lo es cuando en realidad no se es cristiano. Y nosotros debemos ser conscientes de eso, de que Dios no tolera y no ve con buenos ojos cuando nosotros llevamos una vida de apariencia. No podemos aparentar algo que no son. O somos o no somos, pero necesitamos llevar una vida que honre a Dios. Necesitamos llevar una vida de verdaderos cristianos. Que ser cristiano no es venir a la iglesia. Y Dios no solamente le va a pedir cuentas porque no vino a la iglesia. Dios le va a pedir cuentas por la forma en que usted vivió durante el tiempo que estuvo en esta tierra. ¿Cómo viviste? ¿Cómo te comportaste usted? Entonces debemos llevar una vida ordenada, en paz delante de Dios. Tenemos una conciencia que nos juzga. Tenemos al Espíritu Santo que nos redarguye. Y también tenemos la palabra que nos advierte y nos confronta. Tres cosas que se pueden juntar en contra de nosotros si no somos conscientes. Primero que todo, hay una conciencia que usted le taladra y le dice: sí, usted actuó mal, eso no está bien. Así intente callar la conciencia. En lo más profundo de nuestro ser hay algo que nos grita que no estamos actuando bien. Pero también está el Espíritu Santo que te redarguya, que te dice en lo interior: usted actuó mal, pecaste, fallaste. Así ante los demás no parezca, pero el Espíritu Santo se encarga de hacerlo. Y en tercer lugar, la palabra de Dios, que es una espada, es una lámpara también que ilumina, pero que también corta. Es un martillo que quebranta, pero también nos expone y saca a la luz nuestras intenciones, dice la Biblia en Hebreos capítulo 4. Entonces, si ignoramos lo que Dios ha dejado para nosotros, si nosotros ignoramos todo lo que Dios ha dejado para que nosotros no nos apartemos de lo malo, seremos dignos del juicio severo de Dios. Si usted sabe que debe apartarse y no lo hace, estamos dando méritos para ser juzgados por Dios, por cuanto sabíamos que debíamos hacer algo y no lo hicimos. ¿Por qué? Porque el conocimiento que tenemos nos hace responsables mayormente ante Dios. Te pregunto una vez más: ¿Are you ready? ¿Estás listo para rendir cuentas delante de Dios? ¿Cómo estás en estos momentos? ¿Qué le está diciendo Dios? ¿Te está confrontando el Señor? Si así es porque hay algo que necesitas arreglar en su vida. No puedes continuar así. No podemos seguir viviendo como si no pasara nada. No podemos oír la enseñanza y después pasamos, termina todo y se me olvida. No, si Dios nos está advirtiendo es por algo. No ignoremos. La Biblia dice en Hebreos que si escuchas hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces no podemos vivir como si no tuviéramos que rendir cuentas algún día. Y ese es un error que muchas personas tienen hoy día, es vivir como si nunca fueran a rendir cuentas. Muchos piensan que la vida se acaba cuando uno se muere, pero en realidad no es así. Veíamos que hay algo después, vida después de la muerte, y dentro de eso está la rendición cuentas. Entonces, si usted y yo vivimos como si no tuviésemos que rendir cuentas, pues realmente nos vamos a llevar una gran sorpresa el día que tengamos que presentarnos delante de Dios.
No podemos llevar una vida como lo hacen los que no tienen a Cristo. Las personas que no tienen al Señor, que no le han entregado sus vidas, pues viven así tranquilos pensando que nada va a pasar, que pueden hacer y deshacer con su vida y que pueden pasar toda la vida actuando mal y que no va a pasar nada. Para esas personas habrá una sorpresa. Pero nosotros como creyentes no podemos actuar de esa manera. No podemos acostumbrarnos a vivir en el pecado pensando que no habrán consecuencias que afrontar. Si usted piensa de esa manera, pues realmente necesitas arrepentirse delante de Dios. Entonces, mientras estemos vivos, tenemos la oportunidad de organizar nuestra vida delante de Dios. Si usted hoy está vivo, si está escuchando este mensaje, es porque todavía tienes oportunidad, todavía hay tiempo de organizar, de preparar, de organizar sus cuentas delante de Dios, que está mal, que no ha hecho, y hacerlo, porque por eso Dios nos está dando hasta hoy este día de vida para que nosotros organicemos. Quiero leer lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 6. Este es el momento oportuno para buscar al Señor. Ahora que está cerca es cuando deben llamarlo. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Entonces, es tiempo de organizar nuestra vida delante de Dios. Repito, usted que me está viendo allá, mi hermano, mi hermana, joven, adolescente y niños, debemos organizar nuestra vida delante de Dios. Necesitamos arrepentirnos y estar en paz con Dios cada día, porque no sabemos cuándo sea el día que Dios nos llame a rendir cuentas. Mire, cuando Dios te pregunte por qué clase de hijo fuiste, ¿qué le vas a responder a Dios? O cuando Dios te pregunte cómo fuiste con su cónyuge, cómo fuiste como esposo, cómo fuiste como esposa, cómo trataste a su cónyuge, ¿qué le vamos a responder a Dios? O cuando Dios te pregunte cómo fuiste con tu padre o con su madre, ¿los trataste bien, los honraste, los valoraste, te expresaste bien hacia ellos? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando nos pregunte por eso? O cuando Dios nos pregunte qué clase de cristiano fuimos o fuiste mientras estuvo en la tierra. ¿Fuiste un buen cristiano? ¿Te consagraste a Dios? ¿Viviste una vida que honrara a Dios? ¿Te apartaste del pecado? ¿Realmente te preocupaste por hacer lo que Dios quería? ¿Qué le vamos a decir al Señor cuando nos pregunte por eso? Porque Él lo va a hacer. O cuando Dios te pregunte cómo trataste a su cuerpo, qué hiciste contra su cuerpo, maltrataste, abusaste de él, le llenaste de licor, de droga, de trasnocho, de desórdenes. ¿Qué le vamos a decir al Señor? Dios también nos va a preguntar por ello, porque nos dio un cuerpo para que nosotros lo cuidásemos. O cuando Dios nos pregunte cómo respondiste al llamado que Él te hizo. Cuando Dios te llamó para que vinieras a seguirlo, o cuando Dios te llamó para que le sirvieras, ¿qué le vas a responder al Señor? ¿Qué le vas a decir a Dios cuando Él te llame a preguntar por eso a lo cual Él te confió? O cuando Dios te pregunte, bueno, ¿qué hiciste con los dones y talentos que Dios le entregó? A usted, mi hermano, debe saber de que mínimo tienes un don, una habilidad especial que el Señor le entregó a usted el día que le entregaste su vida a Él. Y Dios dice, ¿qué hiciste con ese don? ¿Lo usaste? Porque Dios nos dio los dones o nos ha dado los dones para servirle a los demás, para servir a la iglesia. Y Dios te va a preguntar por eso. Y te digo a usted, mi hermano, líder, hombre o mujer, joven,
Dios le ha entregado dones. ¿Qué está haciendo usted con ellos? O cuando Dios le pregunte, ¿cómo administraste el dinero que Dios le dio? Cuando te pregunte, ¿diezmaste? Usted era fiel diezmador, ofrendabas, apoyabas mi causa, yo te bendecía, yo te di ese empleo, yo te sostuve, te di la salud. ¿Y qué hiciste con lo que te di? ¿Te acordaste de mi obra? ¿Qué le responderás al Señor? ¿Cómo estás haciendo en estos tiempos? El hecho de que no vengamos a este lugar no significa que esa responsabilidad se haya quedado atrás. Dios nos pedirá cuentas por eso. Pero también Dios te va a preguntar si perdonaste a quien debías perdonar, independiente si el otro lo hizo o fue el que cometió la falta y usted no. Pero Dios le va a decir, ¿pediste perdón o no perdonaste? Debemos rendir cuentas a Dios por eso. Dios también nos va a pedir cuentas si nosotros le predicamos el evangelio a las personas que sabíamos que no conocían del Señor. Usted sabe qué personas no conocen del Señor. Y Dios le va a preguntar, ¿les predicaste, les hablaste, les diste buen testimonio, les mostraste con su vida cómo es ser un verdadero cristiano? Dios le va a preguntar por eso. Dios te va a preguntar, ¿apoyaste la obra? ¿Apoyaste mi obra? ¿De qué manera te involucraste para ayudar, para que mi reino se construyera en la tierra? ¿Apoyaste o fuiste un indiferente y nunca quisiste apoyar mi obra? Dios va a preguntar por eso. Dios también te pedirá cuentas por cada palabra que salió de su boca, así también por cada pensamiento o intención que tuvimos en nuestra vida. Dios también te va a preguntar si diste buen testimonio en su casa. ¿Qué dicen sus vecinos, sus familiares, la gente con la que usted vivía? ¿Cómo te comportaste? ¿Fuiste un buen creyente? ¿Diste buen testimonio? ¿Qué decía la gente acerca de su fe? Dios te pedirá cuentas de eso. Si analizamos muy bien, tenemos mucho por qué rendirle cuentas a Dios y tal vez nosotros hemos ignorado esto. Entonces te pregunto una vez más, ¿are you ready? ¿Estás listo o lista para rendir cuentas delante de Dios? Mire, no tomes esto a la ligera, no lo menosprecies, no ignores esto que Dios le está hablando a su conciencia y a su corazón. Ojalá no te hayas salido de la transmisión, aunque puede que hayas tenido la tentación, pero permanezca porque Dios le está hablando y deje que Dios te hable, porque quizás Dios quiere que arregles algo de lo cual usted no lo ha hecho. Mire lo que dice la palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 13, versículo 9. Mire lo que dice. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Si usted ha estado escuchando este mensaje, ¿qué crees que debes hacer? Que le pongas atención, que entienda lo que Dios le ha querido decir a través de esta palabra. Mire, como iglesia, nosotros debemos ser conscientes que debemos estar preparados para rendir cuentas delante de Dios. Si descuidamos esta gran verdad, significa que no estamos esperando el regreso del Señor o que Él en cualquier momento nos llame a su presencia. Si usted es consciente de eso, le procurará estar listo para rendir cuentas delante de Dios. Cada día usted se consagrará, se pondrá en paz con el Señor, porque sabe que en cualquier momento Dios puede llamarte para que rindamos cuentas. Entonces, si dejamos a un lado esta enseñanza, nuestras vidas hablarán por sí solas la clase de cristianismo que estamos llevando. Si usted ignora esta verdad, esta enseñanza, muy seguramente usted está llevando una vida que no agrada a Dios. Y tal vez usted cree que es un cristiano, pero tal vez para el Señor no sea así.
¿Qué le parece si en este momento reflexionas profundamente y le eres sincero o sincera ante Dios por lo que hemos estado hablando en esta noche? Ahí donde usted está, que me está escuchando atentamente, reflexiona al respecto. No te apresures en este momento. No ignores lo que Dios le está diciendo ahora mismo. Por favor, atienda lo que Dios le está diciendo. El que tiene oídos para oír, que escuche y entienda lo que Dios está diciendo. Mire, quizás algunos están preocupados por cuándo vamos a abrir, cuándo es que vamos a entrar. Tal vez estaba diciendo, Pastor John Jairo, entonces, ¿cuándo van a abrir la iglesia? Y déjeme decirle que sí, pero lo más importante no es cuándo vamos a abrir este lugar. Lo más importante no es regresar a los cultos. Lo más importante es que estemos preparados delante de Dios. Porque ¿de qué sirve que volvamos al templo si vamos a seguir viviendo una vida que no le agrada a Dios? ¿De qué sirve que listo, vamos a abrir y empezamos? No quiero decir con eso que no estamos pensando, sí queremos hacerlo. Y usted se va a enterar y queremos informar sobre eso. Pero ¿de qué sirve que vengamos acá si seguimos viviendo una vida que no agrada a Dios? ¿De qué sirve que vengamos a este lugar, que volvamos al templo, si vamos a seguir viviendo una vida que no agrada al Señor? ¿De qué sirve que regresemos a la presencialidad si no vamos a ser los cristianos que Dios espera que seamos? Hay gente que está desesperada por venir acá, pero ¿y si usted viene acá, va a arreglar su vida? Debería es organizar su vida delante de Dios allí que está en su casa, para que cuando regresemos acá, pues usted haya mostrado con su testimonio delante de Dios que se ha preocupado por llevar una vida que lo honre a Él. Lo más importante ahora y siempre es que vivamos una vida que agrade al Señor. Que aunque no podamos venir por ahora al templo, nuestras vidas demuestran que en realidad estamos viviendo de acuerdo a la palabra de Dios. Are you ready? ¿Está listo para rendir cuentas ante Dios? Ojalá que no estés celebrando lo que el sistema en este mundo está celebrando hoy. Que usted sepa que aunque este mundo celebra y patrocina esta fiesta y lo que hoy, 31 de octubre, se celebra, es una fiesta pagana, que usted haya renunciado a eso. Porque si usted todavía está en su corazón eso, significa que usted no se ha arrepentido verdaderamente delante de Dios en este sentido. Y Dios le va a pedir cuentas por eso. Así que espero que no estés celebrando lo que el sistema de este mundo está celebrando hoy. Ojalá no te hayas disfrazado o no hayas disfrazado a su hijo, porque por esto tendrás que darle cuentas a Dios. Quiero terminar este tiempo leyendo lo que dice Isaías capítulo 1, versículo 18. Por favor, ponga atención en este momento. Vengan y aclaremos las cuentas, dice el Señor. Por profunda que sea la mancha de sus pecados, yo puedo quitarla y dejarlos tan limpios como la nieve recién caída. Aunque sus manchas sean rojas como el carmesí, yo puedo volverlas blancas como la lana. Pero si continúan volviéndome las espaldas y negándose a escucharme, morirán a manos de sus enemigos. Yo, el Señor, se los aseguro. ¿Está listo para rendir cuentas delante de Dios? Mis amados hermanos, quiero invitarle para que en esta noche usted pueda inclinar su rostro allí donde usted está y pedirle perdón a Dios, arrepentirse por todas aquellas cosas que no debías haber hecho, pero que has estado haciendo. Pero también quiero invitarle para que allí donde usted está le pidas perdón a Dios por todo lo que debías hacer y no has hecho hasta este momento. Pongámonos en paz con el Señor. Vamos a orar. Quiero pedirle que tome la actitud correcta allí donde usted está. Soberano Padre Celestial,
En esta noche, Señor, vengo delante de ti y quiero pedirte en estos momentos, Señor, que me perdones. He oído su palabra, he escuchado su palabra y hoy soy consciente de que debo rendir cuentas. Perdóname, Señor, porque he estado ignorando todo este tiempo esta verdad y tal vez me he dedicado a otras cosas y no a organizar mi vida delante de ti. Perdóname, Señor, porque tú me has encomendado cosas, tú me has confiado cosas y yo soy un mayordomo de lo que tú me has confiado. Ayúdame, Señor, por favor, perdóname y dame las fuerzas para hacer lo que tengo que hacer, pero también dame las fuerzas para dejar de hacer lo que no debo seguir haciendo. Señor, prepáranos, ayúdanos, que tu iglesia esté preparada para rendir cuentas. Que todo este tiempo que hemos estado viviendo, Señor, que lo entendamos como una oportunidad para ponernos en paz contigo, porque no sabemos cuándo nos llamarás a rendir cuentas. Padre, muchas gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, amigos y todos aquellos que se han conectado, gracias por esperar hasta este momento. Que el Señor le bendiga grandemente y hasta otra oportunidad. Feliz noche para todos.